particularmente la del Ruiz, es un volcán nevado, el casquete glacial tiene, si bien se encuentra en este momento en un proceso de retroceso, hay una gran ablación solar, probablemente por esta variabilidad climática. Ciertamente ese proceso también genera agua de infiltración que recarga los sistemas magmáticos, en general todo el sistema hidrotermal, y lo inestabiliza. Las grandes laderas que tiene además, pues a la luz de cualquiera podría inferir que las mediciones de flujo de calor que pudiese obtener son realmente marginales. Pues no, realmente las mediciones de calor en cercanías a los cráteres que tienen cierta actividad o en otras zonas emplazadas a lo largo de fallas por donde han emergido estas estructuras, presentan unas grandes anomalías de calor. Ya empiezo a introducir un primer elemento de referencia, y es que hay fracturas regionales por donde se emplazan estos cuerpos. Y eso no es nada, a lo mejor nada nuevo para ustedes, pero hay que tenerlo de referencia. De este cuerpo o de este volcán particularmente, nuestra actividad viene desde 1985, pero hay un importante registro histórico de la zona que muestra su permanente actividad. Ha descansado, digamos, ha tenido una época en la que la actividad disminuye, pero ha vuelto a resurgir. Por ejemplo, esta es una de las imágenes que el Servicio Geológico que ha publicado en su portal, donde muestra la intrusión de un domo en el 2015, espectacular, con una imagen Cosmos Skynet, y donde además se hicieron mediciones térmicas. El cuerpo se emplazó en muy breve tiempo. Bien, ahí tenemos escenas de ese fatídico momento, harto, diría yo, el impacto económico en una amplia región, bastante, yo diría que una región de mucha pujanza económica, pues se vio frustrada con este tipo de eventos. Desgarradoras las imágenes, las recordarán ustedes. Volcanes más al sur, como por ejemplo Galeras, han mantenido desde el año 89 actividad. Otra imagen del Servicio Geológico Colombiano, aquí una composición a lo largo de su historia instrumental. Ahí se muestra básicamente la cotidiana actividad permanente desde el 2013 2014, fundamentalmente no ha habido mayor actividad. El volcán se mantiene activo, pero la actividad ha disminuido sustancialmente. Y algo entre los dos volcanes, ese del norte y este del sur, aparece el complejo o el Nevado de Huila. Este complejo volcánico tuvo un evento asociado a un gran sismo, fue un sismo por allá en 1994 en Toribío, y al parecer desde ese momento, el 94, que generó un gran deslizamiento, se inició actividad. En el año 2007 una gran fisura se da y se inicia como un proceso de gran actividad hidrotermal. La actividad se vio y ha permanecido. Hoy en día vemos mucha actividad de nevado. No es de esos pocos casos que están bien documentados asociados a un gran sismo ha sido capaz de inestabilizar un sistema hidrotermal. Aquí tenemos el mapa de esta parte noroccidental de Sudamérica. Alcanzan ustedes a observar entonces esos sistemas de falla que más o menos siguen las piedemontres, y también de alguna manera algunas fallas atraviesan las cordilleras, estas tres cordilleras. Ven ustedes la nubecita de volcanes que se encuentran al sur, fundamentalmente ahí en Ecuador. No es una línea como la tenemos en el norte, sino una zona ancha, mostrando eventualmente un proceso diferente al que se encuentra a partir de Nariño y hacia el norte. Pero además observaron ustedes que esa línea se encuentra con algunos saltos. El salto más prominente es este que se encuentra aquí, entre Huila y el Tolima.
es una zona que vamos a tratar de ver qué es lo que está sucediendo. Y un poco al norte, pues el arco volcánico simplemente parece que se desapareciera. Aquí tenemos algunos volcanes extintos. Aquí se llama el volcán de Romeral, Romeral realmente, como falla, está un poco más hacia el sur de Antioquia, al norte de Caldas, pero este de aquí, que lo llama Romeral, al parecer está cerca a la población de Aranzazu. Luego por aquí aparece el volcán Mar, diría yo, Mar de San Diego, una estructura que pues, presenta una laguna en el centro, ha tenido una cierta actividad, sobre todo geoquímica, reciente. Y hacia el lado más oriental se presenta bueno, el complejo de Paipaísa. Hacia el norte tendremos que darle una explicación de por qué no se presenta al menos activo o qué es lo que está sucediendo. Además, vemos aquí más o menos la presencia de los nidos sísmicos de Bucaramanga, del río Caldas, aquí de Murindó, con diversas profundidades. Si yo les dijera a ustedes de manera indirecta cómo podríamos hacer mediciones de la estructura termal, y entonces alguien podría decir, bueno, podría ser que tomáramos las mediciones de temperatura en superficie y tratamos de inferir hacia profundidad qué es lo que está sucediendo. Este mapa que fue publicado este año por el Servicio Geológico Colombiano muestra mediciones de temperatura a 1.5 metros de profundidad. Se llegó al sitio con un barrenito, se sacó núcleo, permitieron que se estabilizara un poco la temperatura y ¡pum! Empezaron las mediciones. Miren, es una cantidad interesante, importante de observaciones de temperatura. Las temperaturas oscilan entre 1.8 en algunas partes como frías, hasta 8.6 en algunos sectores. La pregunta para todos ustedes sería entonces si esto es reflejo de la estructura térmica a 30 kilómetros, 50 kilómetros o 100 kilómetros de profundidad. Estas son observaciones directas, y es de las cosas más directas que se pueden hacer. También se puede hacer de otras maneras. El problema con esto es que estaríamos desconociendo que esta temperatura que vemos ahí es un reflejo de la temperatura en superficie, esta TO que se encuentra aquí. Para los que les gusta un poco la historia, podrían hacer una búsqueda de cómo más o menos trató de defenderse Napoleón Bonaparte cuando invadió Rusia. Y era esas tremendas bajas temperaturas de esa región le generaron muchas muertes. Entonces lo que hicieron en su momento fue hacer trincheras y moverse por debajo de esas trincheras, en las trincheras, pero no a pie de superficie. Y es que el hielo de alguna manera un buen mecanismo de retenedor de calor. En superficie, pues por supuesto esa exposición, las temperaturas van a ser mucho menores, pero con solo llegar a 80 centímetros se pueden tener temperaturas más vivibles, y si bajáramos un poco más con seguridad aumentará y se puede convivir. Mire, estas temperaturas todavía siguen siendo muy superficiales y siguen expresándose en términos de este TO que se encuentra aquí. En superficie también hay un flujo de calor neto, que es ese cubo que ven en esta expresión. Ese cubo, no es más que la conductividad térmica que viene esa K que se encuentra dividiendo ese término y multiplicado por la profundidad. En ese término me está hablando de que estamos involucrando el gradiente térmico. Al final del día, ese cubo es esa K multiplicada por el gradiente. Bien, al multiplicar el gradiente por Y y dividirlo por K, entonces me queda temperatura. Aquí estaría involucrando de alguna manera al menos las propiedades térmicas de la capa más superior, casi que del suelo. Y luego aparece, pero también estaríamos asumiendo que esas propiedades de conductividad térmica, esa K que se encuentra ahí, serían reflejos de ahí hacia abajo, yo no sé por cuántos kilómetros, cosa que eventualmente no es verdad.
El último término es que la temperatura arriba también es reflejo de la producción de calor. Y esa H que se encuentra ahí es cuánto calor radiogénico se está aportando. Así que eventualmente el mapa que vemos a la izquierda nos da idea de, por ejemplo, de unos procesos superficiales recientes, pero en profundidad quizás no sea tan verdad. Eh, otra realidad de este flujo de calor es que el decaimiento o el flujo de calor en el manto, ese QDM está en el manto, me refleja una condición de producción neta, que probablemente es mucho más homogénea que la que se encuentra en la corteza terrestre. La corteza es bastante variable, tenemos una corteza superior y una inferior con composiciones relativamente diferentes. En los primeros 15 kilómetros tenemos muchísimo material enriquecido con minerales radioactivos, torio, potasio y uranio. Así que, además del manto, del flujo neto que me entrega el manto, en la parte superior, esa parte superior me está entregando otro calor por esa descomposición, al menos en los primeros 15 kilómetros. Así que no podría tampoco, por un mapa de estos, inferir qué es lo que está pasando a 15 kilómetros. Luego está que tenemos una alta variabilidad, así sea en producción de calor, esa H que se encuentra a la derecha de esta ecuación, muestra, pues claro, que tengo una gran variabilidad, tengo un campo termal que es complejo de establecer. Las propiedades no las puedo restringir, no las puedo constreñir, no las puedo limitar, no las conozco con exactitud, entonces voy a tener también problemas laterales. Y por último está que con este tema de variabilidad climática, si sean procesos en 50, 100, 1000, 2000, 100.000 años, 1.000.000 de años, etcétera, el campo termal es variable. Así que el último término que se encuentra aquí, digamos que el primero, segundo y tercer término que encuentra en el mazo es el parecido al que se encuentra arriba. Pero el último término, que es de carácter oscilatorio, ven que hay un coseno y una E, que es además un amortiguador, me está mostrando que el problema de clima se está tratando de involucrar también acá. Es marginal, pero involucra también, se debe tener en cuenta. Así que la temperatura es una mezcla de superficie y de subsuelo, de atmósfera y de subsuelo. Bien, no podríamos entonces utilizar ese mapa así, tan pequeñito, con tan poca profundidad para poder estimar la estructura termal. Así que lo mejor sería, por ejemplo, perforar. Y perforar significa que podríamos calcular el gradiente endotérmico, por ejemplo, en pozos de 1, 2, 3 kilómetros, y entonces mido temperatura en superficie y luego mido temperatura en profundidad y ahí podría estimar el gradiente. Pero esto no me da más información. Casi que todo este mapa se ha construido, son cerca de 4.400 puntos, pozos, por lo tanto, en cuencas petrolíferas, en cuencas sedimentarias. En otras palabras, esto no me refleja, por ejemplo, áreas donde hay rocas metamórficas, líneas, ¿cierto? Ni los peatones, por ejemplo. Tiene cierta limitación esta información. Y una vez se supere la profundidad de la cuenca sedimentaria, tampoco sabemos si esto sea reflejo de la corteza superior o de toda la corteza en general. Bien, en general la estructura de la Tierra es bastante variable. Tan solo mirar un mapa magnético podemos ver que la variabilidad es altísima. Miren ustedes eso, es decir, que simplemente por composición de minerales en los primeros 30 kilómetros. Aquí no estoy mostrando temperatura de Curie, voy a mostrar temperaturas de Curie que se derivan de este mapa de los medidas magnéticos, pero observen que es bastante variable, ¿cierto? Esas variaciones magnéticas se van a ver reflejadas también en temperatura. Así que, pues, primero, la composición es muy variable. A mano derecha, si desde el punto de vista, por ejemplo, de minerales ferromagnesianos hay variabilidad, pues desde el punto de vista de anomalías de densidad, simplemente variaciones laterales de densidad, me están hablando que también
No todos los minerales tienen la misma composición. Precisamente es una de las propiedades distintivas de los minerales. Así que con mapas que me reflejen la densidad, estoy también hablando de cuál complejo es el problema de inferir la estructura dada la diversidad composicional que tiene la corteza. Y en este caso, hablando particularmente de anomalías dimétricas, tendría que yo hablar entonces hasta de todo el sistema litosférico. Si eso es verdad, entonces habríamos que también tener en cuenta que existen unos elementos tectónicos de primer orden que son los que eventualmente me ponen en contacto diversos tipos de materiales o me generan ciertas perturbaciones. Si yo tuviera una perturbación termal, seguro la tectónica de alguna manera me lo va a reflejar. Aquí se encuentra el eje de menor extensión, el eje, el eje máximo, y aquí está el eje mínimo a mano derecha, pero me está reflejando el campo de formación en esta esquina noroccidental de Sudamérica. Y este campo de formación me está sugiriendo entonces también que, por ejemplo, si asumimos que la hipótesis de un arco panameño es válida, entonces ese intentor es capaz de generar perturbaciones en el campo elástico que eventualmente se van a ver reflejados en el campo de densidades y en consecuencia también eventualmente en la distribución de las anomalías térmicas. El problema se vuelve cada vez más complejo y tenemos que abordarlo de alguna manera. Aquí vemos un mapa topográfico al que le hemos incorporado los vectores de deformación medidos a lo largo de diversas campañas y de la más continua que ha hecho el Servicio Geológico Colombiano, vectores de GPS, que tampoco sabemos si estos vectores me reflejan hasta qué profundidad. Yo no puedo decir, simplemente nadie tiene evidencia en este momento que esto me refleje el espesor de la corteza, ni siquiera, y mucho menos el espesor de la litosfera. En otras palabras, que la placa litosférica eventualmente no necesariamente tiene que verse reflejado con estas deformaciones o con este campo con esos vectores de velocidad. En algún momento he tratado de conciliar con otras técnicas este tipo de observaciones y me encuentro que no coinciden, sobre todo con datos de mecanismos focales y eventos. Aquí a mano derecha vemos mecanismos focales de diversa profundidad. Lo que he podido inferir es que a lo mejor esos vectores de la izquierda son un reflejo de la parte más superior de la corteza, eventualmente la corteza superior. Así que el problema me está mostrando además una condición reológica y comportamientos diferentes de estos materiales. Bien, yo voy a aprovechar que hay sismos, porque los sismos de alguna manera me dan información sobre el campo de velocidades sísmicas. Por diversos ejercicios experimentales de laboratorio, hoy sabemos que ese campo de velocidad sísmica es proporcional al campo termal. Hay otra propiedad que se utiliza, es la atenuación sísmica. Ese campo de atenuación sísmica también es proporcional al campo termal. En la parte de la velocidad, entre más bajas las velocidades sean, habrá mayores anomalías térmicas. En el campo de la atenuación, entre más alta sea la atenuación sísmica, más alto será la anomalía térmica. Es como hay un contraste, pero jugar con los dos es valioso a nivel litosférico. Bien, este es el patrón de sismicidad que tenemos aquí en Colombia. Este patrón, recuerdan que se encuentra con unos paqueticos de eventos, como los eventos superficiales, que son esos sismos rojitos. Ven ese estilo en camándula que tiene el Piedemonte Llanero. Aquí alcanzan a observar los volcanes activos e inactivos. Alguna sismicidad antropogénica, por ejemplo, aquí en Rubiales, por ejemplo, la sismicidad de La Jagua, Iberico, Cesar, todo esto que es relativamente superficial, obviamente.
Y en la zona de mega terremotos, aquí en Tumaco, ¿cierto? Después de 1906, los terremotos que se dieron en el 58, estos sismos hasta el 79 han generado unos patrones de sismicidad que eventualmente muestran parte de la geometría de la fuente sísmica. Bien, y además vemos unos sismos que se encuentran a mayores profundidades, amarillos hasta azules, ¿cierto? Hasta 150 kilómetros por aquí, 160, como el nido sísmico Bucaramanga, que debe estar de una manera muy puntual por aquí, pero que hace parte de una zona de Benioff más grande. El nido sísmico no es más que una expresión muy puntual. Y el nido sísmico, en contraste, que se encuentra aquí en Murillo, después del 92 nos dimos cuenta que era un nido sísmico relativamente intermedio, 60-80 kilómetros, y este nido sísmico del eje cafetero, que es mucho más disperso, pero que cada vez que tiembla, cada 12, 14 años, genera importantes destrozos en el eje cafetero. Vemos también el desplazamiento de la zona de Benioff, ¿cierto? Y ahí hemos hablado de la presencia de también de un elemento de primer orden, tectónico de primer orden, que lo hemos denominado el desgarre de Caldas. Básicamente es un mecanismo por donde este inventor, el arco panameño, se ha movilizado. Ahorita veremos la importancia de este desgarre litosférico, porque entonces, en consecuencia, sale la siguiente pregunta. Si esto es una gran fractura, ¿por qué no hay emplazamiento magmático a lo largo de ella? ¿Cierto? Esta es una pregunta que tenemos, la dejo abierta por ahora, pero la tendremos que responder, esta. Y porque además las isotermas también se tendrían que deflectar y de alguna manera debería estar conectado con un posible arco volcánico hacia el norte. Digamos que al norte de Bogotá, pasando Bucaramanga hacia arriba, debería existir ese arco volcánico. Bien, eso también estamos asumiendo que existe una placa caribe, ¿cierto? Una hipótesis interesante que se apoya fundamentalmente en observaciones de sismicidad y algunos patrones de sedimentación en el prisma acrecionario. Sigo entonces. Dado que ya les dije que la atenuación, el campo de atenuación es proporcional al campo termal, entonces aprovechemos cómo funcionan. Las ondas sísmicas en su propagación tienen unas ondas longitudinales, este es el movimiento, ¿sí? Se va moviendo, llegan primerito, y otras que tienen unas componentes horizontales y verticales, perpendiculares a este movimiento, que son las ondas S. Las ondas S establecen un campo vectorial, mientras que la onda P es básicamente un escalar. Aquí observan la onda P, las ondas S, y observan que el decaimiento de la onda P es muy diferente al decaimiento de la onda S, ¿cierto? Pero miren que entre esta estación que se llama TP y esta estación GEMAL, el comportamiento de los decaimientos son distintos. Uno podría decir que esta a lo mejor duró un poquito más de tiempo que esta que se encuentra aquí. Estas observaciones se han visto también en otras partes, por ejemplo aquí en la Luna con los proyectos Apolo, desde el 75, 76 que se descubrió la red sísmica, se ha podido observar que las estaciones que se tienen allá registran sismos por impacto o por contracción térmica, y los sismogramas son largos. Mientras que en la Luna, en la Tierra, un sismograma, por ejemplo, de una magnitud parecida o de una energía liberada parecida, puede demorar un minuto en la Tierra, en la Luna fácilmente puede demorar 30, 40 minutos, una hora, porque la composición de la Luna genera más dispersión de esa onda sísmica. Así que estoy también utilizando una propiedad de las ondas sísmicas, y es evaluar qué cantidad, qué capacidad tiene el medio de transmitir basado en la composición.
y en la Tierra, dado la presencia de agua, que es un buen amortiguador, pues las ondas sísmicas se caen muy rápidamente. Eso es algo parecido como ese decaimiento, es como cuando vamos a un concierto y al inicio de las aperturas musicales, el pianista, por ejemplo, algunos guitarristas, los que trabajan en cuerdas, empiezan a tocar las cuerdas para ver cómo suena en el auditorio. A eso se le conoce como coda. Esas codas es simplemente ensayos de cuerda y es el tin, es ese decaimiento que se mantiene hasta la última, hasta el eco último. Pues ese es el equivalente en atenuación, lo que nosotros trabajamos en sismología para poder inferir propiedades de la Tierra, de la corteza y en general del sistema litosférico. Realmente la coda es muy representativa de los primeros de la corteza. Los modelos en general que se han planteado han sido a nivel de corteza, pero hoy en día la utilizamos para conocer todo el sistema litosférico. Esto que ven acá es un mapa de primero los volcanes que están ahí, en rojo, en azul, los inactivos de nuevo, unas estaciones sismológicas del Servicio Geológico Colombiano que estrellas blancas, ocurrencias de aguas termales, por ejemplo, o fumarolas se encuentran en amarillo, los alcanzan a ver ustedes ahí, una gran cantidad, se dan a lo largo de cerca de los volcanes activos, mire qué cantidad hay acá, también de los inactivos. Se encuentra a lo largo de la cordillera oriental, en buena parte. Aquí pasando el inventor de Pamplona, vuelve otra vez, cerca de la falla Suapa, y vuelve a continuar, pero por la cordillera. En el sur se da donde es más estrecha la cordillera, y en algunas partes se da en los piedemontes, muy eventualmente, pero también puedo decir que las temperaturas en este sector son bastante altas. Pero hay aguas termales aquí en el Piedemonte también. La composición es muy diferente, el origen, por supuesto, las aguas termales no es lo mismo hablar de estas que se encuentran acá, son más ácidas, más asociadas a sistemas hidrotermales alimentados por cámaras magmáticas, por magmatismo, mientras que los que se encuentran aquí en la cordillera oriental, su composición sugiere que ha estado retenidas estas aguas en una roca almacén de origen sedimentario. Este año pasado, en diciembre, entre diciembre y enero de este año, tuve la oportunidad de mandar a datar aguas con tritium de este sector norte de Bogotá y pues encontramos que los tiempos de retención de estas aguas son bastante variables, pero pueden ser de entre menores a 15 años. En otras palabras, su origen es superficial, percolan a través de muchas de estas fracturas, se calientan a través de algún mecanismo que puede ser residual, por ejemplo, de estos cuerpos magmáticos que en este momento no tienen actividad y ascienden de nuevo. Ese es más o menos como el ciclo que ha continuado. Hay otras que definitivamente parece que se han calentado en estas rocas sedimentarias por mucho tiempo. Las elipses, estas son elipses, básicamente elipses entre un sismo como foco y una estación sismológica como otro foco, me hablan de unas elipses de muestreo. Cada uno de estos sismogramas nos recoge información del medio, así que el área es como más bien el volumen asociado al muestreo de un sismograma está en un envolvente elipsoidal, y estas son las proyecciones horizontales de esas elipses. Independiente de esa técnica, de detalles de esa técnica, lo que nos ha podido mostrar es lo siguiente. Aquí se encuentra el mapa de atenuación, pero ya convertido a temperatura. Se han hecho ya, después de haberse calculado la atenuación, hemos convertido eso con otras propiedades y observaciones
calibradas, por supuesto, a temperatura. El punto de calibración fue este puntito aquí, es en Mercaderes, gracias a análisis petrográficos que se hicieron acá, y los utilizamos como guía para establecer cómo sería el campo geotérmico. Aquí entonces ven la silueta de Colombia, los volcanes activos, las mismas ocurrencias de aguas termales y también de fumarolas, se encuentran esos verdecitos y empiezan a observar usted de lejos, hasta 25 kilómetros, 50 kilómetros, 75 kilómetros, 100 kilómetros, que independiente de esta escala, de diversas temperaturas, el área, existe un sitio, hay una anomalía entre Nevado del Huila y el Nevado del Tolima, o estos por aquí, Machín, que hace que no, por alguna razón, esta zona es más fría y parece que está relacionado a la inexistencia de volcanes en esta región. Miren, observen también, aquí estas isotermas se ensanchan en este sector, bien, bien interesante. Hacia profundidad, mire cómo se va deformando. Primero, en la parte más superficial es como un chichón, algo que se hace más grueso, más rígido, más frío. Miren, se va en profundidad, va envolviendo ya el arco volcánico, involucra hasta acá, hasta el sur de Santander probablemente. Mírenlo por acá, la forma que va tomando. Y ya a 100 kilómetros, estas isotermas son como más raras, Pero interesante es cómo se observa que en las partes más superiores parece que estuviera asociado a un abultamiento, a alguna estructura que impide que se desarrolle vulcanismo entre estas dos. De esta estructura termal, al menos a lo largo de este arco volcánico activo, entonces vamos a tratar de inferir qué pasa un poco más al norte. Voy a utilizar, aquí nos toca que utilizar covalidar técnicas. Una técnica debe validar o alguna observación con otra técnica debería ayudar a soportar hipótesis. Bien, voy para mostrarles, esto fue un trabajo que recientemente se publicó, pero ya nosotros teníamos estimación, en el 2015 hemos hecho un mapa de profundidad de Curie, es decir, esos 580 grados aproximadamente en los que toda susceptibilidad magnética, la susceptibilidad magnética de minerales prácticamente se desaparece, ¿cierto? Ya pierden como esa capacidad magnética de los minerales. Y encontramos que las profundidades varían obviamente entre 10 kilómetros, que es la parte más oceánica, pues el espesor es mucho menor en el océano que en la parte continental. Y observan ustedes que no hay continuidad. Mire, esto es una parte fría, y le digo otra pregunta: ¿por qué el arco volcánico se encuentra en una zona de anomalías como frías o donde el espesor de esa capa magnética es más espeso, justamente donde están el dominio de los volcanes? ¿Y por qué en esta zona, que nos hizo coincidir, mira que coincide más o menos con esta zona, entre los dos volcanes? ¿Qué es lo que sucede aquí que se ve reflejado? Aquí ya sí queda, yo empiezo a dejar ya preguntas abiertas que eventualmente ustedes quieran responder desde otros puntos de vista, más petrográficos, más geoquímicos, como ustedes los quieran abordar. Hago un stop aquí para preguntar si estamos conectados y si todo va bien. Valentina. Sí, señor, todo va bien. Va bien todo. Listo. Continúo por acá. Bien. A mano derecha está el mapa de error del mapa que se encuentra a la izquierda. Bien, de esta estructura estimada, entonces voy a mostrar algo muy
creo que a mí me gusta, a mí me parece interesante, eventualmente a ustedes les parece interesante. Este es un videíto, pero yo retrocederé y voy a mostrarles unas cosas que me parecen importantes. Bien, estas son 3 isotermas calculadas. Creo que esta es como la 820, esta es como 780 y esta es como 730, más o menos. Eran como cada 50 kilómetros, no me acuerdo bien. Era 730, 780 sí, 830, sí, otra vez. Bien, más o menos. Entonces, aquí tienen la silueta de Colombia, ¿cierto? Todo el sistema fracturado, las observaciones de aguas termales y fumadoras, y también por aquí están los volcanes activos e inactivos. Bien, listo. Continúa y entonces yo empiezo a mover esto acá. Esto, yo voy a ir parando en algunos casos. Quisiera que observen que, bueno, espérense, a ver, yo me tengo que parar en algún punto. Alcanzarán ustedes a apreciar que las isotermas no son homogéneas. Hay algunas partes donde se profundizan y otras partes donde se superficializan. Así que me está hablando de que la estructura es más compleja de lo que yo estaba pensando, ¿cierto? Bien. Lo segundo de esto es que parece que en algunos sitios las isotermas como que se voltean, como que muestran, si esto fuera en horizontes, ahora se dan como algunos cabalgamientos. ¿Sí? Digo acá. En la parte más profunda parece que se profundizan, ¿cierto? Se profundizan. Observe que hay una parte hacia donde están el nororiente colombiano, donde parece que se profundiza. Mire cómo se profundiza la isoterma, ¿cierto? La isoterma. Luego continúo por acá y paro por aquí. Por aquí. El desgarre, ese desgarre litosférico, quiero que venga a ver si alcanzamos a observar. Aquí he borrado una de esas como para hacer esto más amigable. Bueno, creo que me tengo que volver por aquí, más o menos, por este sector, o de pronto por aquí, o de pronto por acá. Estamos observando este hecho. A ver, el desgarre de Caldas más o menos vendría por aquí, por este sector. Es como este límite que se encuentra aquí, vendría por acá. Observe que hay un cabalgamiento, ¿no? Un cabalgamiento acá, y como una especie de cabalgamiento, es que no es, pero es la forma pues de estas isotermas. Sugiere esto que eventualmente el material también puede estar cabalgando. Que ahorita casi que era una queja, ¿por qué no existe en esa observación? ¿Por qué no existe a lo largo del desgarre litosférico vulcanismo? ¿Por qué no hay emplazamientos como tal? Sino que se ve el desplazamiento. Si estas isotermas están bien restringidas, de hecho aquí pusimos todos los posibles errores. Se advirtió en el artículo que no íbamos a hacer corrección de quitar puntos que dan hasta superficie para que la gente tuviera los datos más libres y pudiera sacar sus propias conclusiones. Uno podría decir que es que el bloque sur, mire que esto es el bloque sur, al cabalgar con sus isotermas eventualmente estaría cerrando la posibilidad de emplazamientos. Y que si aceptamos que el arco panameño es el que está moviéndose, el que está generando ese sistema como destral, entonces estaríamos pensando que tenemos un sistema como transpresivo, ¿cierto? Donde el bloque sur se ha movido hacia el norte y cabalga sobre el norte y además hacia el oriente. Esta observación es, yo diría que importante, a la luz de lo que podamos tratar de entender
la naturaleza de ese desgarre litosférico. Nosotros no nos habíamos metido con el desgarre litosférico, pero es que es más importante para evaluar la estructura termal de lo que habíamos pensado. Bien, entonces hasta ahí vamos bien y abordemos otra técnica. Le decía que el campo de velocidades también es proporcional. Bueno, de hecho, las anomalías altas están relacionadas a bajas temperaturas o a bajas anomalías de temperatura y viceversa. Anomalías de velocidad bajas están relacionadas a altas anomalías de temperatura. Aquí se encuentra la técnica en esencia. La técnica fue desarrollada, de hecho, por médicos en la década del 50. Los primeros que utilizaron el tema en sismología fue aquí en el 77. Fue un bello trabajo, se hicieron unas suposiciones y se pudo encontrar para California unas anomalías que luego se relacionaron con la estructura termal. La técnica consiste en tener bien restringido fuente y receptor. Aquí tenemos una fuente, ¿cierto? Y mandamos un rayito y al otro lado lo recibimos. Entonces, el tiempo de retardo, por el hecho de pasar por un hueso, por pasar por un fluido, por un cartílago, es diferente. Así que podríamos de alguna manera restringir, tratar de inferir ese retardo o distribuirlo a lo largo del cuerpo de interés. Entonces tengo una fuente que la conozco bien, X, Y, Z, y tengo un receptor que lo conozco bien, X, Y, Z. En sismología es un poquito más difícil porque los receptores sí que son X, Y, Z y los tengo bien restringidos, pero la fuente no. La fuente, tengo problemas con la fuente y ahí es donde se vuelve más desafiante en sismología aplicar la tomografía. La tomografía en general es que hemos aplicado, al menos en velocidad, no ha sido tan ofrecido tantos elementos, ha sido todos los que hemos trabajado aquí en el país con tomografía vemos que hemos esperado más, y vamos a encontrar más. No, las apuestas deberían ser de otro tipo para... todos estamos trabajando con los mismos datos porque esos son los que hay. Las técnicas, variamos técnicas y no es que mejoren mucho las imágenes, pero bueno, es en esencia, sale el sismo y en el recorrido del sismo trae información del medio y lo recogemos en una estación. En términos de tiempo, aquí tenemos para las ondas P y para las ondas S sobre 3 perfiles. Norte, aquí en la parte central pasando por el arco y en la parte sur pasando por el otro segmento del arco. Y bueno, no les voy a complicar mucho la vida con esta y la siguiente gráfica, pero estos son tests que se hacen, son capacidades teóricas del método. Si soy capaz de reconstruir estos a altas velocidades, que son a azul, bajas velocidades en rojo, mire que aquí traté de reconstruirlas, se ven bastante bien, en esta se ve muy bien. Entonces uno dice, bueno, no lo reconstruye el cuadrito tal cual, pero con la información que hay, yo puedo inferir procesos. Entonces, en la parte de abajo se alcanza a observar ya datos reales. Los dos datos reales, entonces encontramos que estas variaciones de P a 10 kilómetros, o sea, focalisis en la última sección, para variaciones de S y para variaciones de la relación BPBS a 10 kilómetros, estas tres que se encuentran acá. Vemos que hay una gran heterogeneidad a 10 kilómetros del campo de velocidad. Y que sí, los cuerpos volcánicos pueden estar muy cerca, ¿sí? Pero cualquier cosa uno puede inferir de ahí. El campo de la onda S también vemos que fundamentalmente se encuentra sobre zonas de baja velocidad. Mire que casi todo rojo ahí, ¿cierto? Casi todo rojo. Y las relaciones BPBS, que a veces son muy informativas sobre, por ejemplo, la presencia de fluidos. A esta escala no se puede decir mucho, además por la resolución de la tomografía no se observan, sí, se observan tendencias, por ejemplo, norte-sur, pero no es tan descifradora, ese elemento que otorga gran información. Aquí, la misma sección A130, focalicen en la parte final, observen ustedes a lo largo de la falla Santa Marta-Bucaramanga, ¿sí la ven? Se observa como si se tratara de una zona de baja velocidad, sugiriendo que
hay una alineación, ¿sí? Es posible que por ahí, por ejemplo, se podría estar emplazando material. La misma falla puede ser una zona donde inicia el proceso. Que si bien no aparece, por ejemplo, un arco volcánico activo, pero está muy cerca a cuerpos que eventualmente tienen baja velocidad, asociables a cámaras magmáticas retenidas a cierta profundidad. Y este grisecito muy oscuro son relaciones de BPS muy altas, sugiriendo la posible presencia de fluidos, agua o gases a esas profundidades. Bueno, entonces nos está hablando que eh, al menos en términos de composición, es variada la composición, no es fácil, pero existen unos trenes o unas tendencias regionales. Bien, en términos de perfiles, diría que nos podríamos focalizar norte, aquí está el del centro y este es la parte sur. Y aquí se encuentra, este es BP, estas tres de aquí, estas tres BS y estas tres de aquí son BPBS. Del norte, yo alcanzo a ver bien una losa que puede ser subducción, probablemente una colisión aquí, no sé, pero yo puedo interpretar que esto puede ser la placa Caribe, se ve bonita, aquí que se ve bonita, es de las pocas imágenes que uno ve bonitas. El arco volcánico en el centro, ¿con qué lo asocia? Difícil. Y en el sur, pues no se alcanza a ver, al menos desde el punto de vista de la onda P. De la onda S, observan que se encuentra como esa losa, en algunos casos como fragmentada, puede ser que esté fragmentada en algunos pedazos. De nuevo, la onda S sí que muestra muchas más anomalías de baja velocidad, posiblemente asociadas a composición o a comportamientos elásticos relacionados a magmatismo, y el azul es difícil por la resolución. Y BPBS, uno dice, bueno, pues muy bajos valores, ahí donde está más o menos el mío sísmico de Bucaramanga, uno dice muy bajos valores de BPBS. Esto debe ser reflejo de algo. Y en la parte central no hay mucho que decir, ni en la parte sur. Bien, cuando extraemos esa información, entonces también se trata de inferir otras cosas a lo largo de los mismos perfiles. Una de las cosas que pude observar es que la cuña astenosférica, esta que se encuentra aquí, modelada con información de velocidad, ven aquí este vector de colores, ese es el mínimo, aquí es donde se encuentran los menores valores están aquí y los mayores valores aquí, de ese eje de deformación, sugiriendo que hacia la parte más hacia el occidente del norte existe, hay, se está recibiendo mayores esfuerzos. Ahí la elipse de deformación muestra el eje menor hacia el occidente. Y hacia el oriente, mire que todavía son valores más oscuros, son menores los valores. Es decir, que estoy recibiendo hacia la parte del Caribe o más carga y hacia la parte más continental menos carga. Se va atenuando poco a poco el efecto de esa colisión. En el modelamiento, entonces observamos que es variable, pero no, la cuña astenosférica, insisto, no es tan homogénea, tiene una topografía bien rarita. Y ahí cerquita al miedo sísmico de Bucaramanga, que está como por acá, se observa que en la parte superior del mundo se encuentra la mayor expectativa donde se está dando la mayor cantidad de sismitos producto de un proceso de fracturamiento en proceso. Se hizo lo mismo para las otras dos secciones. De nuevo, la cuña astenosférica tiene una geometría bastante diferente, bastante distinta en la última otra vez. Esto nos hizo recordar sobre la posibilidad que otra vez esta estructura termal
pudiese verse afectada por estos grandes bloques o estos grandes elementos tectónicos de primer orden, ¿cierto? Entonces, asumamos que este desgarre litosférico del sur es como el límite ahí, es posible, no lo sabemos, pero vamos a suponer que sea una diferencia de material, al menos de comportamiento, y por allá algún autor había sugerido que eventualmente por aquí deberíamos estar esperando una zona de transformación, que si bien coincide con este primer tramo, al menos el del desgarre de Caldas, tiene que tener un relevo hacia el norte y luego volver otra vez a tomar como curso hacia el oriente y luego volver a cerrar el polígono o la estructura pues, de la placa Caribe. No lo sabemos exactamente desde qué funciona. Lo que sí les puedo decir es que las líneas de flujo medidas con las estimaciones de líneas de flujo del manto estimadas con birefringencia sísmica sugieren que sí, en efecto hay cambios de dirección al nivel de ese desgarre. Y a nivel del manto, entonces, las temperaturas, a ver, más que la temperatura, la viscosidad del manto está mostrando flujo hacia el norte y hacia el oriente. Esta era parte del modelo que se ha podido plantear recientemente sobre lo que la gente que los que estamos trabajando en este tema, en mi grupo, pues creemos que hay una zona de subducción bien desarrollada, que esa zona de Benioff, que más o menos está sugerida por los colores de estas líneas, de esta malla, de este modelo de alambre, muestran que más o menos los 130 kilómetros desde donde inicia el proceso de deshidratación de la placa y que genera el arco volcánico, el arco volcánico está casi en el límite, en ese límite de esa zona más profunda. Eso más o menos se cumple hasta acá, hasta el desgarre. Luego hacia el oriente, lo que vemos es que la placa eventualmente es mucho más superficial, pero hay un punto fundamentalmente hacia el Valle Medio de Magdalena donde la placa se clava, ese color azul oscuro se ve acá, y observe que el modelo alambre va mostrando es que como que la placa Caribe, si asumimos que esto es Caribe, está girando, y que hace que genere, si bien esta zona de debilidad, y que eventualmente, como se vio en la tomografía de velocidad de ondas P, se puede desplazar material, esa colisión genera que se cierre también, hay mecanismos de cierre, que impide que ese magmatismo, digamos así, ascienda hacia la superficie. Los estudios de sísmica activa aquí en el Caribe venezolano pues muestran, no es fácil interpretar y cómo consolidar o unir los dos modelos, o por otra parte también se observa que esta es como una zona de transición, más o menos desde donde se encuentra este desgarre hasta más o menos Urabá, es una zona de transición donde se ven cambios en el comportamiento. Miren, ahora si superponemos el mapa de profundidad de Curie con esa superficie que ven acá, que es básicamente la zona de fragilidad donde se dan la mayor cantidad de sismos, y observen los volcanes. En efecto, pareciera que no, los volcanes se encuentran, o lo que está detectando al menos la estimación de Curie es que a lo mejor la placa en subducción empieza su proceso de deshidratación y enfría de alguna manera hacia la parte superior, se empieza a enfriar y el emplazamiento de los volcanes se debería dar más por zonas de debilidad. Yo me voy a referir ahorita en los volcanes particularmente y voy a referirme muy brevemente también a algunas otras observaciones. Aquí el trabajo de Amaya de este año y otros
de Sergio con sus dataciones y sus análisis de apatitos y circones, él sugiere que al menos la falla de Santa Marta Bucaramanga presenta un comportamiento diferente en ambos lados de la falla. Eso más o menos también lo podría estimar, lo podríamos estar esperando, pero quiero que observen que muchas de estas ciudades cerca a la falla al occidente y un poco hacia el oriente son las más bajas. Aquí tenemos 13, 14, 15 millones de años por este sector, en contraste al otro bloque que se encuentra en el oriente. Segunda observación de este trabajo. Bueno, aquí respecto a las temperaturas de cierre, observe que el evento sí parece estar alrededor de los 10 millones de años. Eso fue algo que se había sugerido bajo la hipótesis de que el arco panameño era responsable de toda esta perturbación térmica y en general de toda de esta reconfiguración tectónica de esta esquina noroccidental de Sudamérica. El evento debió haberse dado unos 10 millones de años. Bien. Tercero, los comportamientos termales en ambas partes y en consecuencia las velocidades de exhumación eventualmente en ambos bloques deben ser un poco diferentes. En el trabajo de Cameron también de este año, uno empieza a observar en el estilo estructural y evolución de esta parte, tratando de justificar por qué no hay un arco volcánico aquí, en esta región. Uno diría eventualmente el carácter transpensivo otra vez sea el que impida el emplazamiento magmático. Stop 3 y le pregunto cómo vamos de tiempo, mujer. Bien, llevamos más o menos una hora. Ok, vamos a ir cerrando. Yo voy a ir cerrando. Me dice cuántos tiempos tengo para terminar. Listo, pues ya podemos, como usted vaya, lo que necesite de tiempo, no importa. Ok, bien. Entonces yo voy a ir cerrando por acá diciendo lo siguiente. El trabajo de Andreas, los resultados estructurales asociados al comportamiento de esta falla, él sugiere que particularmente la cordillera oriental se está dando una condición de la cuña astenosférica tal que se ha generado un desprendimiento o una especie de delaminación, incorporación del material por colapso gravitacional, por ejemplo. Hay una inestabilidad que ha generado altas temperaturas, pero que debido a que no hay una placa tal cual en configuración como se encuentra más al occidente y suroccidente, aquí no se presenta un proceso de deshidratación tal cual como se presenta en esa región. Él lo ha sustentado básicamente con un modelito analógico muy bonito donde muestra que eventualmente, esto sí es una interpretación mía, eventualmente la colisión del arco panameño ha hecho que se genere un sobreespesor de la cordillera oriental y que eventualmente esa estructura que puede generar típicamente vulcanismo, pues no se dé en esas condiciones. De aquí en adelante son volcanes. De los volcanes yo pues les puedo decir que todo lo que hemos visto de volcanes muestra que el volcán tiene un comportamiento como si estuviera respirando. De los 3 volcanes que les planteé, aquí se encuentra Ruiz, que muestra episodios, 2 cámaras fundamentalmente, 2 cámaras magmáticas y algo residual en superficie. Aquí donde reside la parte más superficial, una cámara alrededor de 2 o 3 kilómetros de profundidad y un alimentador como a unos 10 a 13 kilómetros de profundidad. Todo en esta estructura casi típica para todos. Y que cada vez que los volcanes se reactivan es por inyección y este proceso demora varios años.
Del Galeras hemos podido observar otra vez, más o menos a unos 13 kilómetros de la superficie, 14 kilómetros, una cámara intermedia y eventualmente algo superficial. Lo mismo, de que la estructura termal, tanto en el Ruiz como acá, tiene la misma estructura, dos cámaras magmáticas y algo residual en la parte superior, pero todas asociadas a cruce de fallas. Y aquí se encuentra, déjenme yo les muestro, este es el caso para, este es el mismo Galeras y este es el caso para el volcán del Huila. Este es el modelo general y el emplazamiento, esto sería para concluir, el emplazamiento de estos arcos volcánicos se ha visto favorecido, o al menos esta estructura, por la tectónica, por cruce de fallas, por movilidad de ellas. Al norte, al nororiente, aquí sobre la Cordillera Oriental, no tenemos ese plano de venido bien desarrollado, no tenemos ese proceso de deshidratación, sino que tenemos una estructura diferente asociado a un proceso de laminación que no genera este tipo de estructuras. Pero que no descartamos pues, que haya ahí también una especie de arco magmático. Mucha gente ha contribuido con datos, pero sobre todo al Servicio Geológico, a Corciencia, bueno, ahorita MinCiencia, aquí en la universidad, se le agradece a los que en su momento pusieron a andar esta ley que les permite a ustedes trabajar sus trabajitos de grado, desarrollar sus trabajos de grado, sus tesis de maestría y de doctorado. Esta ley, la 1712 de 2014, que habla sobre la ley de transparencia y de acceso de la información, esa es la que nos permite hacer estos trabajos. El Estado se construye entre todos, todos ponemos nuestro ingenio y capacidad, pero los datos tienen que estar para todos. Bien, eso era todo lo que les iba a decir. Bueno, Carlos, muchas gracias por atender a nuestra invitación y pues muchas gracias a todos los asistentes por asistir a nuestra charla. Si tienen alguna duda o pregunta pueden activar el micrófono o dejar la pregunta por el chat. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, Carlos, realmente muchas gracias. Excelente presentación. Bueno, mi pregunta es, ¿se sabe acerca de estas anomalías en este volcán del Nevado del Ruiz? Una posible, o sea, volcanes de lodo aledaños. Bien, los volcanes en este tipo de arcos magmáticos de lodo no son muy comunes. Los volcanes de lodo son además en áreas como el Caribe, donde tenemos un proceso de colisión, digamos, más frontal, donde se involucran rápidas tasas de sedimentación y debido a la convergencia se generan procesos de sobrepresión y se inestabiliza estos depósitos sedimentarios, pero es muy diferente el vulcanismo de lodo al vulcanismo magmático o al vulcanismo de rocas serpentiníticas. Ese es otro tipo de vulcanismo que se da fundamentalmente en las Marianas. En este sector no vamos a encontrar vulcanismo de lodo. Perfecto, muchas gracias. Tengo otra pregunta, Carlos, qué pena. Sí. Mi pregunta es ¿qué afinidad geoquímica tiene este volcán? Pues hombre, estas son rocas básicamente tienen carácter ácido, se han visto también una composición aquítica que por tanto muestra que hay contaminación del manto, pero también contaminación de la parte superior de la corteza continental, por supuesto. Quizás a mí se me olvidó mostrar una imagen espectacular mostrando otra particularidad
que podría explicar al norte y al sur este desempeño. Pero le puedo decir que al menos para del Ruiz hacia el sur domina ese mismo tipo de comportamientos. Son rocas de manto que han sido contaminadas con la corteza. Al final lo que queda es como una rocas de carácter intermedio. Lo va a ver del sur de Antioquia hasta Ecuador. Ese es más o menos el mismo comportamiento. Hay unos reportes, y lo hizo creo que Marta Calvache del Servicio Geológico en Pasto, que en su tesis doctoral mostraba que existían unos diques básicos. La explicación todavía no es clara, pero eventualmente puede ser como una especie de cenolito que ascendió hasta y se emplazó en este sector. Listo, perfecto, Carlos, muchas gracias. Tengo otra pregunta, qué pena. Sería acerca, usted habla de unos depósitos volcanosedimentarios pues que podrían estar asociados a yacimientos minerales. No, lo que me pareció fue que un profesor de la Universidad de Caldas me mostró en algún momento en la formación Combia. La formación Combia es una formación volcanosedimentaria. Y dentro de alguna fracturita pude observar, me mandó una fotografía espectacular, la migración de hidrocarburos. Y yo diría, wow, eso se puede. Yo no tenía, yo creo que es de las pocas veces que he visto una fotografía como de petróleo en este tipo de formaciones. Eso era a lo que me refería, que todavía no entendemos esos procesos en este tipo de formaciones. Perfecto, Carlos. Muy interesante es ese aporte realmente. No sé si podrías facilitarnos esa imagen que nos hablas. Hombre, yo más bien le diría, usted se puede comunicar con el profesor Carlos Borrero de la Universidad de Caldas. Yo no creo que esté todavía trabajando, pero ahí le dan contacto con él. Y él fue el que, hombre, mal haría yo en su momento me dijo que solamente a mí, pero estoy seguro que ya lo chivié. Hable con él y él le dirá si es viable o no. Perfecto, muchas gracias, realmente. Bueno. ¿Algún otro asistente tiene alguna pregunta? Bueno, veo que no. Bueno, Carlos, muchas gracias por darnos esta conferencia muy enriquecedora, por compartir con nosotros sus conocimientos y gracias a todas las personas que asistieron. Carlos, quería hacerte una pregunta, si la charla se puede compartir en el canal de YouTube. Sí, señora, por supuesto, con mucho gusto. Listo. Darles unos avisos parroquiales. Queremos que nos sigan se suscriban a nuestro capítulo estudiantil en la página de YouTube. También a que nos sigan en la página de Facebook. También por aquí se pueden enterar de todas las charlas que vamos a seguir dando. Y en el canal, obviamente, van a quedar todas las charlas que se han ido dando o que se van a dar. Y bueno, sin más preámbulos, muchas gracias a todos y hemos dado por terminado la charla.